En Ucrania eres uno de los pioneros, sino el primero en este movimiento salsero. Junto a tu pareja de baile y compañera Yulia Gannochko, abriste el primer estudio de baile social latinoamericano, Salsa Club. Cuéntanos la historia de cómo abrieron el primer estudio, el Salsa Club, y quién fueron vuestros primeros alumnos. Buenos días, salseros y salseras, bachateros y bachateras, quizomberos y quizomberas de todo el mundo, universo latino. Muchísimas gracias a nuestra querida Olga por hacerme esta invitación. Es un gran honor para mí el estar aquí con ustedes, el poder compartir con ustedes la historia de nuestro estudio de baile Salsa Club. Bueno, yo diría que aproximadamente en el 1995, después que yo regresé nuevamente a Ucrania, conocí a una amiga de un cubano llamado Rolando. Ella se llamaba la señorita, ¿cómo se llama? La señorita Claudia Georgievna. Claudia Georgievna tenía un estudio, un GUM, y me pidió: Powell, si es posible que tú enseñes algunos de tus bailes, el merengue, a mis estudiantes del Instituto de Fiscultura. Profesores del Instituto de Fiscultura fueron los primeros. Y en la calle de Borshigovskaya decidimos abrir el primer estudio, se llamaba así, Escuela de Bailes Latinoamericanos, en el cual teníamos aproximadamente unos 15 o 17 alumnos. Un poquito más tarde, ya a finales del 95, 96 aproximadamente, pienso, otro muchacho, otro señor de Guatemala me pidió. Él tenía en la escuela de español número 68, él tenía una biblioteca o un centro cultural latinoamericano, se llamaba Paralelo 28, y este guatemalteco me dijo: coño, Powell, ¿es posible de que tú le dieras clase a los niños que hablan español? Me gustó esa idea, y allí se abrió mi pequeña, segundo, diría yo, filial de Salsa Club, que en aquellos tiempos era una escuela de bailes latinoamericanos. Todavía no existía el nombre de Salsa Club. Poco a poco aparecieron diferentes estudiantes, personas que bailaban bastante bien. Tenía un alumno muy bueno, muy desarrollado, se llama Vitaly Pastushenko, y le pedí a este muchacho de que me ayudara, me asistiera a desarrollar, porque bueno, ya tenía que correr en dos lugares, no me daba siempre tiempo. Vitaly estaba en un lugar. En el otro lugar tenía una estudiante bastante ágil, rápida, aprendía, se llamaba Eugenia. Le pedí también a Eugenia que me apoyara, que me ayudara. Con el tiempo, Vitaly y Eugenia se unen y deciden crear su propia escuela. La escuela de ellos se llamaba Paso a Paso. Y entonces, bueno, me acerco yo a Julia Gannochko, que anteriormente trabajábamos ya durante casi un año aproximadamente en el grupo, en el show nocturno. Tenemos un show nocturno que bailábamos por diferentes clubes, cafés, restaurantes, llamado Tropical. Era un mulato alto, él se llamaba Carlos, un cubano, aunque primero estaba José Limia, me acuerdo bien, José Limia, yo, Yulia Gannochko, y teníamos una chica también de pelirrojo, se llamaba también Julia. Y nosotros cuatro, bueno, bailábamos. Y luego le pedí ayuda a Julia: necesito que tú me ayudes a apoyar, a crear la escuela esta, porque verdad que no me da tiempo. Tengo dos lugares, tengo que dar clase allá, acá, y no me da tiempo. Además, hay una gran cantidad de chicas. Y así nos unimos con Julia Gannochko y empezamos entonces a desarrollar lo que fueran los bailes latinoamericanos. Los primeros bailes que bailábamos eran merengue, el baile del Juanito, que en aquellos tiempos estaba de moda, de Gloria Estefan. Bailábamos un poquito de casino y otros bailes así que estaban de moda. Hacíamos muchas animaciones. Y así poco a poco nos fuimos desarrollando. Como tal, la escuela fue poco a poco creciendo. Fuimos entonces ya buscando otro lugar en la calle Vladimir, que encontramos una sala grande. Y allí entonces tenemos otra amiga que también nos ayudó mucho en el nombre. Ella se llamaba Natasha Skliarskaya.
ella siempre nos decía, no, tiene que crear una escuela llamada Salsa Club, Salsa Club. ¿Qué fue Salsa Club? Y con el tiempo, de verdad decidimos, ¿por qué? Ya es hora de tener un nombre a esta escuela. Y entonces así le pusimos Salsa Club. Entonces la segunda escuela que aparece era la de Vitalia, la de Eugenia, se llamaba Paso a Paso. Ya nosotros teníamos nuestro nombre, ellos tenían su nombre. Y así fue más o menos desarrollándose. Eso fue el comienzo de esta historia de los bailes latinoamericanos, que no había en aquellos tiempos nadie que se dedicara a bailar.